Keir Starmer tiene sangre en sus manos después de esta última revelación. Sí, Starmer no es tímido a la hora de tomar decisiones locas desde que asumió el poder. Ahora estamos empezando a ver las consecuencias de estas decisiones. Hablaremos de esto en el vídeo de hoy, al mismo tiempo que repasaremos todas las últimas noticias de las últimas 24 horas. Pero primero, pulsa el botón Me gusta y suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de rápido crecimiento. Un alborotador que fue encarcelado por desorden y abuso verbal a la policía durante el verano ha muerto en prisión. Fuentes de la prisión dijeron al Telegraph que se cree que Peter Lynch se quitó la vida el sábado por la noche en HMP Moorland, cerca de Doncaster, en South Yorkshire. El abuelo de 61 años fue encarcelado durante 2 años y 8 meses el 22 de agosto, después de declararse culpable de desorden violento en una audiencia en el Tribunal de la Corona de Sheffield. Se le dijo al tribunal que Lynch fue de vacaciones en Express Inn Manor, Rotherham, el 4 de agosto con un cartel que llamaba a los agentes de policía, MP y los medios de comunicación corruptos. Se ha llevado a cabo una investigación. El 19 de octubre de 2024, un portavoz del servicio penitenciario dijo que el prisionero de la prisión de Moorland, Peter Lynch, murió como todas las muertes bajo custodia. El defensor del pueblo de prisiones y libertad condicional investigará en la audiencia de sentencia a principios de este año. El juez, Jeremy Richardson KC, dijo que Lynch gritó comentarios racistas y provocadores hacia los oficiales y llamó a los solicitantes de asilo en el hotel asesinos de niños. Se mostró una grabación de la cámara al tribunal de él gritando: «Están protegiendo a personas que están matando a nuestros hijos y violándolos en oficinas con escudos antidisturbios». Lynch de Burman Road, Wappon Dion, participó plenamente en el desorden. Se le dijo al tribunal que sin duda estaban tratando de acelerar la situación lo mejor que podían. El grabador agregó que se produce cuando más de 1000 prisioneros de EXTRA están listos para ser liberados a principios de esta semana, ya que el gobierno pone en marcha la última etapa de su plan para aliviar el hacinamiento en las cárceles el martes alrededor de las 10:00 p.m. 1100 reclusos serán liberados a medida que la política se amplíe a aquellos que cumplen sentencias de 5 años o más. Esto sigue a la primera liberación de alrededor de 1700 prisioneros de las cárceles de Inglaterra y Gales el 10 de septiembre. Esto se produjo después de que la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, anunciara planes en julio para reducir temporalmente la proporción de sentencias que los reclusos deben cumplir tras las rejas del 50% al 40%, ya que el Ministerio de Justicia, OJ, dijo que el hacinamiento había llevado a las cárceles al punto del colapso. Un flujo constante de prisioneros elegibles han estado abandonando las cárceles bajo los cambios desde que se espera que la política sea revisada dentro de 18 meses el mes pasado. El albañil Ashley Williams, que fue al Holiday Inn Express en Manor, Rotherham en agosto y arrojó un extintor y una silla a la policía, ha sido encarcelado durante 2 años y medio. Más de 200 solicitantes de asilo se refugiaron en el piso de arriba y el personal se atrincheró en la cocina. Las imágenes se mostraron en el Tribunal de la Corona de Sheffield, junto con otros clips que lo mostró saliendo del edificio con unos pantalones cortos y una camiseta de color verde neón muy distintivos, y arrojando el extintor a una línea de agentes de policía con escudos antidisturbios que estaban inmovilizados contra una pared. Williams, de Lowfield Walk Denner, en Main, South Yorkshire, se unió a la gran multitud que gritaba a los agentes y lanzaba misiles antes de emerger de nuevo para arrojar una silla a la línea de escudos. James Burley, que defendió a su cliente, dijo que venía de un hogar estable y amoroso y está convencido de que no hay ningún problema de intención racista, dijo Williams, que admitió un trastorno violento en una audiencia anterior, tiene TDAH y recientemente también ha sido diagnosticado con autismo. La jueza Sarah Wright reconoció que el acusado tenía dificultades para pensar en consecuencia y no tenía condenas previas, pero dijo que jugó un papel voluntario en la violencia. Estas sentencias de prisión son una locura y la liberación de verdaderos criminales conducirá a la pérdida de más y más vidas. ¿Qué piensas sobre esto?
Hágamelo saber en los comentarios en otras noticias. Jeremy Clarkson ha admitido que por primera vez en su vida sintió miedo mientras caminaba por las calles de Londres. El hombre de 64 años que recientemente se sometió a un procedimiento cardíaco después de descubrir una arteria bloqueada, divide su tiempo entre la capital del Reino Unido y su granja de Cotswold, pero parece que su última incursión fuera de Oxfordshire estuvo lejos de serlo. Pleasant Clarkson pasa gran parte de sus días trabajando en la casa ocupada de Diddley, junto a personas como Caleb Cooper y Lisa Hogan, mientras filman la cuarta temporada de La Granja de Clarkson. Y como Clarkson James, May y Richard Hammond ya no forman parte del grupo de The Grand Tour. Las reuniones de trabajo en Londres han pasado a un segundo plano en comparación con las demandas de Clarkson, que dirige su enorme granja de Oxfordshire. Durante un reciente viaje a la capital, ha detallado cómo ha sido testigo de un marcado declive en la ciudad y que parece que Londres se está muriendo. En sus ojos lo explicó todo en una columna reciente. En un viaje en el metro en Londres esta semana, oí a una mujer decirle a su amiga que habían asaltado su piso y que habían robado todos los pasaportes de la familia. Más tarde, vi un Porsche al que le faltaban las dos puertas laterales cercanas y luego noté que en una de las calles más caras de Notting Hill, en el oeste de Londres, la mitad de las tiendas ahora están tapiadas. Luego volví andando a mi piso y por primera vez me sentí ligeramente amenazado. También me sentí un poco malhumorado. El olor a hierba era abrumador en todas partes. No sé, me pareció que Londres se está muriendo. Supuso brutalmente al sol antes de centrar su atención en el alcalde de Londres, Sadiq Khan. En otra parte de la columna, Clarkson arremetió contra el político laborista por su toma de decisiones como alcalde de Londres. En particular, la decisión de rechazar Clarkson cuestionó si K estaba loco al rechazar propuestas basadas en el miedo a la contaminación lumínica. Continuando su campaña TI contra Khan, escribió que los conservadores que estaban en el poder en ese momento intentaron anular al perturbado alcalde de Londres, pero fue demasiado tarde. La compañía detrás de la idea se retiró diciendo que no querían ser un fútbol político al final. Clarkson señaló las fallas en el uso de los temores ambientales como un factor en el rechazo de los planes y señaló que aquellos que quieran experimentar la esfera ahora tendrán que volar a Las Vegas o los Emiratos Árabes Unidos, donde se han dado luz verde a las propuestas. Esta no es la primera vez que Clarkson se desató contra K por su gestión de Londres. Anteriormente acusó al político de arruinar la ciudad. También se enfureció a principios de este año porque la ciudad se había vuelto socialista y calificó una nueva medida de tráfico del alcalde como un complot de izquierdas. Si bien Clarkson puede haber encontrado tiempo para desatar el ataque contra K, también tuvo que lidiar con su recuperación de un problema de salud bastante preocupante durante una reciente escapada soleada. Clarkson comenzó a sentirse mal y al regresar a casa terminó siendo trasladado de urgencia al hospital debido a una opresión en el pecho y una sensación de hormigueo y alfileres. Clarkson temía que pudiera haber estado sufriendo un ataque cardíaco. Parece que de las arterias que alimentan mi corazón con sangre nutritiva, una estaba completamente bloqueada y la segunda de las tres se dirigía hacia allí. Clarkson escribió en el Sunday Times, así que hizo un agujero en mi muñeca, insertó su equipo Dino Rod y entró para ver más de cerca en lugar de hacer un bypass. El médico pudo insertar Stenge en el corazón del hombre de 64 años y la estrella de Clarkson's Farm ha regresado a casa para continuar su recuperación. ¿Qué piensas de lo que discutimos en el video de hoy? Déjame saber en la sección de comentarios a continuación. Si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal para obtener más contenido británico. Gracias, cuídate, adiós. En las silenciosas profundidades del Océano Pacífico, a 3 millas bajo la superficie, la doctora Sarah Chen se quedó congelada en su cápsula de exploración de aguas profundas, con el corazón latiendo contra su pecho. Las lecturas del sonar no podían ser correctas, simplemente no podían serlo. Pero allí estaba, una estructura enorme que se extendía por millas a través del oscuro fondo del océano, su superficie metálica intacta por los incontables siglos de crecimiento marino que deberían haberla reclamado. Control, ¿estás viendo esto?
susurró en su comunicador, sus manos temblorosas ajustando las luces externas de la cápsula. El haz atravesó las aguas turbias, revelando filas y filas de lo que parecían ser barcos, pero diferentes a todo lo que la humanidad había construido jamás. Sus formas elegantes y angulares desafiaban la ingeniería moderna, pero tenían marcas inconfundibles de humanos. De vuelta en el centro de mando de la superficie, el Dr. James Wright casi derramó su café mientras la grabación se transmitía. «Sara, estamos grabando todo. Esto es imposible». La datación por carbono de los escaneos iniciales sugiere que estas naves tienen al menos 500.000 años de antigüedad. Eso es antes de que existieran los humanos modernos. Mientras Sara maniobraba su cápsula para acercarse, sucedió algo extraordinario. Un débil pulso azul ondeó a través del casco de la nave más cercana, como un gigante dormido que toma su primer aliento. La superficie de la antigua nave comenzó a brillar, desprendiéndose de siglos de sedimento como si despertara de un largo sueño. «James, algo está sucediendo». La voz de Sara crepitó a través del comunicador. «Las naves se están activando». «¿Pero cómo? ¿Quién las construyó? ¿Por qué las dejaron aquí?» Las preguntas brotaron de sus labios mientras más naves comenzaban a moverse. Sus misteriosas firmas de energía se hacían más fuertes a cada segundo. Mientras tanto, en una órbita alta sobre la Tierra, un puesto de observación alienígena que había monitoreado nuestro planeta durante milenios detectó el despertar de la flota. Los observadores siempre habían considerado que la Tierra era un mundo en desarrollo, apenas digno de mención en su vasta base de datos de planetas habitados. Pero ahora, mientras los antiguos protocolos de advertencia aparecían en sus pantallas, su complacencia se convirtió en alarma. La historia de cómo los guardianes olvidados de la humanidad llegaron a descansar en el fondo del océano comenzó a desarrollarse a través de flujos de datos decodificados de las naves que se reactivaban. Contaban la historia de una civilización humana avanzada que había alcanzado las estrellas mucho antes de nuestra historia registrada, solo para enfrentar una amenaza tan grave que tuvieron que esconder sus armas más poderosas donde nadie pensaría en buscar, en las fosas más profundas de la Tierra. Mientras los instrumentos de la cápsula de Sara registraban el despertar de una nave tras otra, un mensaje comenzó a repetirse en todas las frecuencias. Protocolo Echo 7 activado. Detección de amenaza confirmada. Secuencia de inicialización de la flota de defensa comenzada. El mensaje se desplazó por su pantalla en un inglés moderno perfecto, como si los sistemas de las naves hubieran estado aprendiendo y adaptándose incluso en sus siglos de inactividad. Pero no era solo la flota la que estaba despertando. En todo el mundo, otras instalaciones que habían permanecido inactivas durante mucho tiempo comenzaron a activarse. Bases ocultas bajo montañas, puestos de avanzada ocultos en el hielo polar y estaciones de monitoreo en el corazón de bosques primarios. Una vasta red de tecnología humana antigua estaba volviendo a funcionar, respondiendo a alguna señal distante que solo ellos podían detectar. Mientras los gobiernos se apresuraban a comprender lo que estaba sucediendo y las cadenas de noticias transmitían imágenes granuladas de los fenómenos submarinos, la doctora Chen hizo un descubrimiento que lo cambió todo. En el centro de comando de la nave más grande, encontró un mapa estelar. Mostraba la Tierra, nuestro sistema solar, y un objeto masivo que se movía hacia nosotros desde el espacio profundo. Un objeto que la antigua flota había estado esperando todo este tiempo. Los extraterrestres que nos habían observado durante tanto tiempo nunca habían imaginado que los humanos primitivos que observaban tenían guardianes tan poderosos durmiendo en medio de ellos. Cuando las primeras naves comenzaron a elevarse de las profundidades del océano, rompiendo la superficie por primera vez en medio millón de años, una cosa se volvió clarísima. El pasado de la humanidad estaba a punto de alcanzar a su presente, y nada volvería a ser lo mismo. Las antiguas naves emergieron del océano como montañas que se abren paso a través de las nubes, con el agua cayendo en cascada por sus relucientes cascos en láminas plateadas. En la cubierta del buque de investigación Horizon, la Docra Chen y su equipo observaron en silencio atónito cómo más naves continuaban saliendo a la superficie, cada una más grande que un portaaviones, pero moviéndose con una gracia imposible.
Las lecturas de energía están fuera de serie, murmuró el doctor Wright, con los ojos fijos en su tableta. Estas naves están operando según principios que aún no hemos teorizado. Es como comparar un teléfono inteligente con una tabla de piedra. Nosotros somos la tabla de piedra. Los buques militares de varias naciones se mantuvieron a distancia. Sus sistemas de armas inutilizados por un campo invisible que emanaba de la antigua flota. Al amanecer sobre el Pacífico, las imágenes satelitales revelaron eventos similares que se desarrollaban cerca de la fosa de las Marianas y la fosa de Puerto Rico. Más barcos estaban despertando, levantándose de su letargo de siglos. El mundo observó a través de innumerables transmisiones en vivo cómo los guardianes olvidados de la humanidad se elevaban a los cielos, sus formas masivas proyectando sombras sobre ciudades y costas. Dentro de la nave de mando, ahora flotando sobre el Pacífico, la doctora Chen y un pequeño equipo de investigadores habían obtenido acceso gracias a los sistemas automatizados de las naves. El interior era familiar y extraño a la vez, pasillos que parecían responder a la presencia humana, habitaciones que se reconstruían a sí mismas en función de las necesidades de los ocupantes e interfaces que de alguna manera cerraban la brecha entre la tecnología antigua y la comprensión moderna. «Miren esto», gritó la Bra. Chen, su voz resonando en la cámara, se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar de la Tierra, pero con una diferencia crucial. Un objeto enorme, marcado en rojo pulsante, que se movía a través del cinturón de Kuiper. Según estas lecturas, sea lo que sea, es aproximadamente 3 veces el tamaño de la Tierra, y no sigue ninguna órbita natural. El sistema de inteligencia artificial de la nave, que se había estado interconectando gradualmente con las computadoras modernas, proporcionó más contexto. El objeto que se acercaba no era un fenómeno natural, era una cosechadora, parte de un antiguo ciclo cósmico en el que las civilizaciones avanzadas buscaban mundos en desarrollo para explotar sus recursos. La Tierra ya se había enfrentado a esta amenaza antes, hace 500 000 años. Los canales de noticias de todo el mundo comenzaron a reconstruir fragmentos de la historia. Los sitios arqueológicos que antes se descartaban como anomalías se revelaron como los restos de esa antigua civilización humana, una que había logrado maravillas tecnológicas antes de verse obligada a ocultar sus mayores logros para proteger a las generaciones futuras. Las misteriosas estructuras encontradas bajo el hielo antártico, los artefactos inexplicables en tumbas antiguas, los patrones geométricos visibles solo desde la órbita, todas eran piezas de un rompecabezas que finalmente estaba tomando forma. Pero mientras la humanidad lidiaba con esta revelación, los observadores extraterrestres hicieron su primer movimiento directo. Una elegante nave, previamente camuflada en la órbita de la Tierra, se reveló e intentó establecer comunicación con la antigua flota. Su mensaje, transmitido globalmente, fue claro: este sector está bajo nuestra protección. Desactiven sus sistemas de armas y prepárense para la inspección. La respuesta de las naves antiguas llegó rápidamente, no en palabras, sino en acción. Un pulso de energía recorrió la atmósfera de la Tierra, revelando docenas de puestos de observación alienígenas que habían estado ocultos alrededor del planeta. Todos se apagaron. Su tecnología avanzada se volvió inútil por sistemas que habían sido diseñados específicamente para contrarrestarlos. El Dr. Chen, al estudiar las bases de datos históricas de la nave, descubrió algo escalofriante. Los alienígenas no estaban allí para proteger la Tierra, eran exploradores de la cosechadora, observando el desarrollo de la humanidad y esperando el momento adecuado para atacar. La antigua flota no se había escondido para protegernos de alguna amenaza externa. Había estado esperando este momento específico, cuando los recolectores regresarían y sus supuestos guardianes revelarían sus verdaderas intenciones. A medida que aumentaban las tensiones y la cosechadora se acercaba, la IA de la nave reveló una última y sorprendente pieza de información. La flota no era solo un sistema defensivo. Era parte de un plan mucho más grande que se había puesto en marcha hace 500 000 años, y la humanidad estaba a punto de descubrir su verdadero propósito.
Cuando la cosechadora cruzó la órbita de Neptuno, la antigua flota de la Tierra comenzó a moverse con un propósito. Las enormes naves ascendieron a la estratosfera, organizándose en una formación que desconcertó a los expertos militares de todo el mundo. Lara Chen, todavía a bordo de la nave de mando, observó cómo las pantallas holográficas mostraban más instalaciones ocultas que se activaban en todo el mundo, cada una de las cuales contribuía a lo que parecía ser una red de energía masiva. Las naves no son solo armas, explicó durante una transmisión de emergencia de la ONU. Son claves para algo mucho más grande. Los datos que se transmitían por sus pantallas contaban una historia increíble. La antigua civilización no solo había construido una flota, sino que había transformado toda la Tierra en un sofisticado sistema de defensa, con el núcleo del planeta como fuente de energía. Los observadores alienígenas, con su tecnología aún deshabilitada, lanzaron un asalto desesperado contra la flota. Sus armas, avanzadas según los estándares modernos, parecían rebotar inofensivamente en los escudos de las antiguas naves. El contraataque fue rápido pero medido. La flota desactivó las naves alienígenas sin destruirlas, demostrando un nivel de superioridad tecnológica que no dejaba lugar a dudas. En las profundidades del desierto del Sahara, una enorme estructura comenzó a elevarse de las arenas, provocando temblores que se podían sentir en Europa. Instalaciones similares surgieron de la selva amazónica, la tundra siberiana y el océano Índico. Cada una de ellas pulsaba con la misma energía azul que impulsaba a la flota, creando una red de líneas de energía visibles desde el espacio. «Es un escudo planetario», se dio cuenta el Dr. Wright, con la voz llena de asombro. «Pero los requisitos de energía, es imposible a menos que». Se quedó en silencio mientras nuevos cálculos aparecían en su pantalla. La antigua civilización había descubierto algo sobre el campo magnético de la Tierra, algo que la ciencia moderna había pasado por alto por completo. La cosechadora, ahora visible como una masa oscura a través de potentes telescopios, comenzó a acelerar. Su superficie se onduló como metal líquido, revelando sistemas de armas que empequeñecían todo lo visto antes. Las naves de los observadores alienígenas intentaron repentinamente transmitir una señal hacia ella, pero los sistemas de interferencia de la antigua flota impidieron cualquier comunicación. Dentro de la nave de mando, Lara Chen hizo un gran avance en la decodificación de los archivos históricos. No solo ocultaron la flota, anunció a los líderes del mundo, con la voz temblorosa por el peso de su descubrimiento. Modificaron la Tierra misma. Todo el campo magnético, la rotación del núcleo, incluso la composición de nuestra atmósfera, fue diseñado para este momento. La cosechadora lanzó su primer ataque, un rayo de energía que podría haber vaporizado un continente. Pero a medida que se acercaba a la Tierra, la red de antiguas instalaciones cobró vida. El rayo golpeó lo que parecía ser espacio vacío, dividiéndose en innumerables corrientes más pequeñas que fueron absorbidas por el sistema de defensa planetaria. Lara Chen observó cómo nueva información inundaba las pantallas de la nave de mando. El plan de la antigua civilización era mucho más intrincado de lo que nadie había imaginado. Cada medida defensiva, cada pieza de tecnología, había sido calculada con precisión para contrarrestar las habilidades de la cosechadora. Pero había algo más, algo oculto en los datos que sugería que esta confrontación no se trataba solo de defender la Tierra. Mientras la cosechadora se posicionaba para otro ataque, la antigua flota comenzó una serie de maniobras coordinadas. La red de energía que conectaba las instalaciones planetarias latía con creciente intensidad. En órbita, los satélites capturaron imágenes de patrones geométricos que se formaban en la atmósfera, como circuitos masivos hechos de luz. «No solo están tratando de detenerlo», susurró la doctora Chen, con los ojos muy abiertos mientras decodificaba las piezas finales del plan. «Se trata de terminar el ciclo de forma permanente». La cosechadora, los observadores, todo el sistema de depredación cósmica encontraron una forma de... Los sistemas de la nave repentinamente se llenaron de energía, interrumpiéndola a mitad de la oración. El verdadero propósito de 500.000 de años de preparación estaba a punto de revelarse, y nadie en la Tierra estaba preparado para lo que sucedería a continuación.
Cuando la red de energía de la antigua flota alcanzó su punto máximo, un destello cegador iluminó la atmósfera de la Tierra. La forma masiva de la cosechadora pareció tambalearse, como un espejismo en el desierto. Pero en lugar del devastador contraataque que todos esperaban, sucedió algo completamente diferente. Los patrones geométricos en la atmósfera comenzaron a proyectar un mensaje, no en ningún idioma humano, sino en el propio código de la cosechadora. «No está tratando de destruirla», jadeó la doctora Chen, observando el flujo de datos en sus pantallas. «La flota está tratando de comunicarse con ella». El mensaje que se transmitía contenía algo que hizo que la cosechadora detuviera su ataque. Datos históricos que mostraban que también era una cosa creada. Un arma construida por una civilización muerta hace mucho tiempo, programada para perpetuar un ciclo interminable de destrucción y renovación en toda la galaxia. Las naves de los observadores alienígenas, aún deshabilitadas pero monitoreando todo, de repente comenzaron a transmitir señales de socorro. No eran simples exploradores, eran controladores, parte de una antigua red diseñada para guiar a la cosechadora hacia objetivos adecuados. Pero la señal que transmitían ahora era diferente. Era miedo. En lo profundo de los archivos de la nave de mando, el Dr. Wright descubrió algo extraordinario. La civilización que había creado las defensas de la Tierra había encontrado una forma de romper la programación base de la cosechadora. No habían construido armas de destrucción. Habían construido el sistema de reprogramación más sofisticado jamás concebido, utilizando un planeta entero como su hardware. Pero cuando el mensaje de la flota llegó a la cosechadora, ocurrió algo inesperado. La entidad masiva comenzó a transformarse. Su superficie metálica fluía como mercurio. «Se está reconfigurando», observó el Dr. Chen, «pero no para atacar. Está evolucionando». La programación original de la cosechadora estaba luchando contra la influencia de la antigua flota, causando perturbaciones energéticas masivas que amenazaban con destrozarla. Los observadores alienígenas hicieron un último intento desesperado por recuperar el control. De repente, sus naves liberaron miles de naves más pequeñas, unidades automatizadas programadas para proteger a la cosechadora a toda costa. El cielo se llenó de estas máquinas mortales, cada una de ellas apuntando a la red de defensa de la Tierra con ataques de precisión. «Están tratando de detener la reprogramación», se dio cuenta la doctora Chen. «Si la cosechadora se libera de su control». Nunca terminó la frase. La IA de la nave de mando ya había anticipado este movimiento, y la antigua flota respondió con una defensa que nadie había esperado. Las naves comenzaron a separarse. Cada una de ellas se dividió en unidades más pequeñas, igualmente poderosas. La única flota se había convertido en un enjambre de miles. Pero el verdadero impacto llegó cuando la transformación de la cosechadora alcanzó un punto crítico. Su superficie se onduló una última vez, revelando algo que había estado oculto dentro de su estructura durante millones de años, una segunda cosechadora, más pequeña pero mucho más avanzada, incrustada dentro de la primera. La antigua civilización no solo había estado tratando de detener una amenaza, habían descubierto una jerarquía completa de depredadores artificiales, cada uno controlando al siguiente en una cadena que se remontaba al amanecer de la galaxia. La voz del Dr. Wright crepitó en el sistema de comunicación de la nave de mando. «Sara, las lecturas de energía. Esto ya no se trata solo de la Tierra. La flota no está tratando de salvarnos solo a nosotros. Está tratando de romper un ciclo que ha estado funcionando durante miles de millones de años en miles de galaxias». Como para confirmar sus palabras, nuevos datos comenzaron a inundar los sistemas de la nave. Aparecieron mapas estelares que mostraban otros mundos, otras civilizaciones, todas enfrentando la misma amenaza. La Tierra no fue elegida por accidente. Sus propiedades únicas la convirtieron en la plataforma perfecta para una solución que podría extenderse por todo el universo. La forma interna de la cosechadora comenzó a transmitir su propio mensaje, diferente de su capa exterior. Esta señal transmitía algo que hizo que las naves de los observadores alienígenas se apagaran de repente por completo, una verdad tan profunda que ni siquiera su antigua programación pudo resistirla. Pero cuando esta revelación comenzó a revelarse, la IA de la nave de mando detectó algo más que se acercaba desde el espacio profundo,
algo que hizo que incluso la forma masiva de la cosechadora pareciera pequeña en comparación. El objeto que emergía del espacio profundo no era un arma ni una amenaza, era una nave, pero diferente a todo lo visto antes. Su diseño no coincidía ni con la cosechadora ni con la antigua flota de la Tierra. A medida que se acercaba, la IA de la nave de mando reconoció su firma. Esta era la fuente, el punto de origen de toda la tecnología que había dado forma a la historia de la galaxia. El Dr. Chen observó con asombro cómo el recién llegado transmitía una única y poderosa señal. La forma interna de la cosechadora respondió de inmediato. Su superficie se transformó en estructuras cristalinas que reflejaban la luz de formas imposibles. Las naves de los observadores alienígenas se reactivaron, pero esta vez comenzaron a transmitir una armonía de señales que se sincronizaban con la red de defensa de la Tierra. Todos estaban esperando esto, se dio cuenta la doctora Chen, con su voz llena de asombro. La antigua civilización no solo construyó un sistema de defensa, creó una clave para desbloquear algo que ha estado inactivo desde el principio de los tiempos. El verdadero propósito de la flota no era luchar ni destruir, sino demostrar que la humanidad había evolucionado lo suficiente como para comprender la verdad más profunda. La programación original de la cosechadora había sido una prueba, diseñada para identificar civilizaciones capaces de liberarse del ciclo de destrucción. Los antiguos defensores de la Tierra no habían huido de la amenaza. Habían reconocido la prueba por lo que era y habían pasado 500.000 de años preparando a la humanidad para este momento. A medida que las estructuras cristalinas en la superficie de la cosechadora se alineaban con la red de defensa de la Tierra, sucedió algo extraordinario. La geometría del espacio mismo pareció cambiar, revelando corredores de luz que conectaban estrellas distantes. Las naves de los observadores alienígenas, ahora completamente transformadas, tomaron posiciones alrededor de la Tierra como satélites guardianes. «Es una red», susurró el Dr. Wright mientras observaba los datos que inundaban sus pantallas. Los recolectores, los observadores, la flota antigua, todos son partes de un sistema de comunicación galáctico. No podíamos verlo hasta que demostramos que estábamos listos. El amenazante recolector se había convertido en una puerta de entrada. Su forma masiva ahora servía como un puente entre la Tierra y otras innumerables civilizaciones en todo el universo. La IA de la nave de mando reveló la pieza final del rompecabezas. La antigua civilización humana no había desaparecido. Había evolucionado, convirtiéndose en parte de esta vasta red. Habían dejado atrás las herramientas que la humanidad necesitaría para unirse a ellos, esperando el momento en que enfrentaríamos al recolector no con miedo, sino con comprensión. A medida que la verdad se difundía a través de las redes de comunicación de la Tierra, la flota antigua comenzó su transformación final. Las naves se fusionaron con el sistema de defensa planetaria, creando un escudo permanente que protegería a la Tierra y serviría como el primer paso de la humanidad hacia una comunidad cósmica más grande. Los observadores alienígenas, que ya no estaban ocultos, se revelaron como guías que ayudarían a la humanidad a navegar por esta transición. Pero justo cuando la victoria parecía completa, la IA de la nave de mando detectó una anomalía. Una única señal, apenas perceptible entre la armonía de las comunicaciones, llevaba una advertencia. La prueba que la humanidad acababa de pasar era solo el principio. Algo se estaba agitando en los espacios entre las galaxias, algo que había estado esperando a que las civilizaciones alcanzaran este nivel de comprensión. La Dr. Chen, de pie ante la consola principal de la nave de mando, recibió el mensaje final de la IA de la antigua flota. No era un final, sino un principio. La humanidad no solo había heredado las herramientas para defender la Tierra, sino que había adquirido la responsabilidad de ayudar a otros mundos a navegar por el mismo camino. El verdadero desafío no era sobrevivir a la cosechadora, sino prepararse para lo que vendría después. Mientras la nueva red galáctica zumbaba de actividad, la doctora Chen miró a la cosechadora transformada, ahora un faro de conexión en lugar de destrucción. «Ya no estamos solos», dijo, y sus palabras se transmitieron a miles de millones de oyentes en la Tierra. Pero lo más importante es que no somos la misma especie que éramos ayer.
La verdadera cuestión no es lo que hemos descubierto, sino en qué nos vamos a convertir. El último regalo de la antigua flota no fue solo tecnología o conocimiento, fue una elección. Mientras la humanidad estaba a punto de unirse a una comunidad cósmica, la verdadera naturaleza de su papel en el universo estaba a punto de revelarse y cambiaría todo lo que creían saber sobre su lugar entre las estrellas. En los meses que siguieron al despertar cósmico de la humanidad, la Tierra experimentó una transformación que nadie podría haber predicho. La tecnología de la antigua flota, ahora completamente integrada con los sistemas modernos, comenzó a compartir su conocimiento gradualmente, con cuidado de no abrumar a la civilización humana con demasiados avances demasiado rápido. La cosechadora, una vez temida como un instrumento de destrucción, se convirtió en un elemento permanente en la órbita de la Tierra, un brillante recordatorio de cómo las apariencias pueden engañar. El Dr. Chen dirigió la nueva Iniciativa Internacional de Comunicación Espacial, trabajando junto con científicos de todas las naciones para comprender los mensajes que fluyen a través de la red galáctica. Los observadores alienígenas, ahora aliados abiertos, se revelaron como miembros de varias civilizaciones que habían pasado sus propias pruebas a lo largo de la historia. Cada una tenía una historia única de despertar, de enfrentarse a su cosechador, de descubrir su lugar en la gran comunidad de mundos. Las estructuras cristalinas que habían surgido durante el momento culminante se convirtieron en instalaciones permanentes en todo el mundo, que servían como centros educativos donde la gente podía aprender sobre la verdadera historia de la Tierra y el futuro potencial de la humanidad. Los niños se reunían en estos sitios, observando con asombro cómo las pantallas holográficas les mostraban destellos de mundos más allá de su imaginación. El equipo de investigación del Dr. Wright hizo otro descubrimiento fascinante mientras estudiaba los archivos de la antigua flota. La civilización que había preparado las defensas de la Tierra no solo había sido tecnológicamente avanzada, sino que había comprendido algo fundamental sobre la conciencia misma. La verdadera transformación no estaba en la tecnología que dejaron atrás, sino en cómo cambiaría la perspectiva humana para siempre. Sabían que nos enfrentaríamos a una elección, explicó el Dr. Chen durante un discurso mundial. Podríamos seguir centrados en nuestro propio mundo, o podríamos aceptar nuestro papel como guardianes de las civilizaciones emergentes en toda la galaxia. La cosechadora no solo estaba probando nuestra tecnología, estaba probando nuestra capacidad de comprensión y compasión. La señal del espacio profundo que había aparecido durante el clímax se hacía más clara con cada día que pasaba. No era una advertencia de fatalidad, sino una invitación. Otros mundos se enfrentaban a sus propios recolectores, a sus propios momentos de verdad, y la Tierra ahora estaba posicionada para ayudarlos a guiarlos a través de su despertar, tal como ellos habían sido guiados. Los observadores alienígenas, ahora integrados en la comunidad científica de la Tierra, compartieron historias de mundos que habían fallado en sus pruebas, civilizaciones que habían elegido la agresión en lugar de la comprensión, el miedo en lugar de la sabiduría. Estos mundos no habían sido destruidos, simplemente no estaban listos para unirse a la comunidad más grande. Se les daría otra oportunidad, otro ciclo, otra oportunidad para evolucionar. Mientras se construían las primeras naves de comunicación del espacio profundo de la Tierra utilizando la tecnología de la antigua flota, la doctora Chen no pudo evitar sonreír por lo lejos que había llegado la humanidad. Las naves que habían dormido bajo el océano durante 500.000 de años no solo habían estado esperando para salvar a la humanidad, habían estado esperando para recordarle a la humanidad su verdadera naturaleza. Nunca estuvimos solos, escribió en su informe final. Nos estaban preparando, poniendo a prueba y guiando hacia este momento. La verdadera pregunta nunca fue si sobreviviríamos a la llegada de la cosechadora, sino si entenderíamos por qué había llegado. La historia del despertar de la Tierra se convirtió en una leyenda que se contó en toda la galaxia, no por el poder de la antigua flota o la transformación de la cosechadora, sino por cómo la humanidad había enfrentado su momento de la verdad. Habían elegido la comprensión en lugar del miedo, la unidad en lugar de la división y la sabiduría en lugar del poder.
Cuando el sol se puso en otro día en esta tierra cambiada, el doctor Chen se paró en el portal de observación de la nave de mando, observando las estructuras cristalinas brillar en la luz que se desvanecía. La forma transformada de la cosechadora captó los últimos rayos de sol, enviando patrones de arco iris a través del cielo. El viaje de la humanidad no había terminado, apenas había comenzado. La verdadera aventura sería descubrir qué había en los espacios entre las estrellas y, lo que es más importante, qué había en las profundidades del potencial humano. Porque al final, el mayor descubrimiento no fue la antigua flota o la red galáctica, fue la revelación de que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad de crecer, comprender y soñar con algo más grande que ella misma.